Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar hoy a ver este tema de las actividades y sectores productivos en España, el tema 3. Ya sabéis que estamos en el ámbito social, en la segunda evaluación de este nivel 2. Tenemos delante en pantalla el sumario, el índice de este tema, que viene igual en la página 62. Bueno, como veis, pues es un tema largo, que tiene muchas páginas, que viene muy desglosado, pues las explicaciones por sector y demás, pero bueno, vamos a intentar resumirlo. Los objetivos del tema, pues ya sabéis, la trascendencia del sector agrícola en la economía española, el desarrollo rural, que también ha supuesto una serie de novedades, como la mecanización de las labores, o los fertilizantes, la expansión de las tierras, etcétera. También veremos el sector pesquero, los principales sectores de producción industrial, ¿vale? La metalurgia, la química, la textil, etcétera. También veremos los principales sectores energéticos de España y las energías que los soportan. Y veremos el sector servicios. Es decir, es un poco similar al tema que vimos anterior, pero nos vamos a centrar en el caso español. Bueno, vamos a ver los espacios agrarios en España. Como sabéis, España es el segundo país de la Unión Europea en superficie agraria, expresada esta en valores absolutos. El primero sería Francia, por delante de nosotros. El valor de la producción agraria española es inferior a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, ¿vale? Las actividades del sector primario son las que menos población ocupan, porque hay muy poca gente en relación a la población total que se dedique a las actividades agrarias. Consecuencia de esto es la baja renta per cápita de los agricultores de España, comparados con los de la Unión Europea. Bueno, aquí os contamos un poquito la trascendencia del sector agrícola en la economía española, en un cuadro que se muestra en la página 63, donde se refleja la participación del sector agrario en el Producto Interior Bruto, en el PIB, ¿no?, de España a lo largo del siglo XX, y el porcentaje de empleo que ha generado este sector. Entonces, bueno, podemos ver que en el primer año del 1900, en 1901, había un PIB del 46% y un empleo del 66,7%. En el 1995, fijaos cómo ha descendido el porcentaje en el PIB a un 3,5% y en el empleo a un 9,8%. Es un bajón fundamental y es un bajón importantísimo, ¿eh? Bien, España, como vemos, ha dejado de ser un país, por lo tanto, esencialmente agrario, o sea, no nos dedicamos a la agricultura. Aún así, sigue siendo fundamental en la economía por dos factores importantes, que es por la importancia de los alimentos mediterráneos que produce y que exporta, porque la famosa dieta mediterránea sigue siendo una carta de presentación fenomenal para nuestras exportaciones. Entonces, por eso es muy importante continuar con esa agricultura. Y además, otro de los motivos es que las materias primas que proporciona son para gran cantidad de industrias derivadas. O sea que aportamos muchísima materia prima. Aparte de la dieta mediterránea, aportamos mucha materia prima. Entonces, estos dos puntos hay que saberlos. Bueno, luego os contamos que la superficie agraria todavía es muy grande y os comentamos un poquito según las regiones y según las zonas dentro de España. Bien. Aquí lo que vamos a ver ahora es el problema grave, que es el envejecimiento de la población activa agraria, ¿vale? Hay una serie de factores socioeconómicos que plantean una serie de problemas graves dentro de la producción. La productividad del campo español es cada vez más elevado, gracias al aumento de la mecanización y a la introducción de nuevos cultivos, ¿vale? Aún así, el latifundio es la gran propiedad, ocupa más del 35% de la superficie agraria útil, aunque haya, pues como veis, mediana y pequeñas propiedades. Se han producido mejoras en la agricultura. En los últimos años ha habido un gran incremento del uso de la máquina, como decíamos. Además, se han empleado con más asiduidad abonos y fertilizantes, que también mejoran la productividad del campo. La interacción de la Unión Europea ha supuesto un desafío para nuestra agricultura, porque la política agraria común, el famoso PAC, propone una producción agrícola competitiva con áreas extracomunitarias y trata de eliminar excedentes. Bueno, esto quiere decir que hay que fijar anualmente unos precios que garanticen y demás los productos más esenciales. Así lo que se evita, pues eso, la oscilación de la producción, o que haya mucha o que haya muy poca, y también esa variación de precios, ¿no? Lo que se intenta mantener es una estabilidad en precios y en producción.
Bueno, también hablamos de las tierras poco productivas, de las medidas que se han tomado, pero bueno, eso ya no nos importa tanto, ¿vale? Lo más importante es lo que tenemos en pantalla y es lo que más nos vamos a estudiar. Vamos a ver los aprovechamientos agrarios de los espacios en España. Representan el 52% de las rentas del sector primario. Los más importantes espacios agrarios van a ser los que vemos. En primer lugar, los cereales, ¿vale? El cultivo más extendido en España, los principales cereales serán el trigo, la cebada, el maíz y el arroz, ¿vale? Lo tenemos en la parte de abajo de la diapositiva. Bueno, aquí os explicamos un poquito cómo funcionan y dónde se concentran estos cultivos, el maíz, el arroz, las hortalizas y las patatas, los árboles frutales, los cultivos forrajeros de alfalfa y demás, y los cultivos industriales, entre los que destaca el girasol, ¿vale? Bien, dentro de los aprovechamientos ganaderos, tenemos en la actualidad el 40% de las rentas del sector primario, o sea que ya es un porcentaje bastante más elevado. Las razas autóctonas son de menor producción que las de la Unión Europea y como consecuencia de la aridez de nuestro clima hay también escasez de praderas naturales, o sea, al final todo influye. Aún así, bueno, la ganadería más importante en nuestro país es el ganado ovino, como vemos. Aquí tenemos donde se cría, donde permanece y demás. El ganado caprino es otro de los importantes, el ganado bovino y el porcino. Bien, vamos a ver ahora los aprovechamientos forestales, que representan un porcentaje pequeñito dentro del sector primario del 2% y son el monte maderable, que está formado por pino, abeto, alcornoque y roble, el monte abierto, encina, alcornoque y roble, y el monte leñoso, de jaras, tojos, lentisco y brezos. Bueno, de esto solo tenemos que entender pues, un poquito los porcentajes y lo que representa en nuestra economía, en la economía sobre todo del sector primario, lo que representa tanto el aprovechamiento agrario, que ya veíamos que era del 52, el aprovechamiento ganadero, que era del 40, y el aprovechamiento del forestal, que sería del 2%, ¿vale? Tenemos que saber esa proporción de cada uno de los sectores. Eso sí es importante. El desarrollo rural. Bueno, durante los años 60 y 70 hemos asistido a la industrialización de la economía española. Con ello se llega a la urbanización, a la transformación radical de la actividad agraria y por lo tanto España dejó de ser un país esencialmente agrario en tan solo 25 años, ¿vale? Entre 1960 y 1985. Este cambio, como decíamos, se debe a la modernización de la agricultura, a la mecanización, a la utilización generalizada de los fertilizantes que hablábamos antes y a la expansión de las tierras de regadío, también hemos hablado. Esta combinación ha producido grandes transformaciones también en el paisaje. La más importante, o una de las más importantes, ha sido la desaparición de los cultivos de secano. La pérdida de la población activa agraria va paralela a la inmigración masiva que ha habido del campo a la ciudad. En las zonas de regadío españolas, el poblamiento es agrupado en pequeñas aldeas relativamente próximas entre sí, ¿vale? Eso es un ejemplo que no tenemos que aprender, simplemente saber cómo ha influido. Bien, como decíamos, la agricultura de secano ahora ocupa la mayor parte de la España interior y del litoral mediterráneo y predomina el poblamiento concentrado en grandes y alejados núcleos de población. También vamos a hablar de la agricultura de montaña, que suele ser un hábitat que se concentra en pequeñas aldeas también, casas de piedra, racimadas y demás. Y bueno, pues como conclusión y digamos como cierre de este apartado podemos decir que el éxodo rural del que hablábamos antes ha propiciado la aparición de segundas residencias, ¿vale? O sea, de tener segundas viviendas en las que los dueños solo acuden en periodos vacacionales o de fin de semana, ¿vale? Bueno, vamos a ver a continuación el siguiente sector que tenemos en el temario, que es el sector pesquero. España, como sabéis, es un país eminentemente marítimo que cuenta con una prolongada plataforma continental, porque tenemos una periferia, un litoral, pues muy prolongado. Entonces, por eso esa eminencia, esa prevalencia del sector pesquero en nuestro país. La pesca española viene a ser un 2% del total mundial. O sea, imaginaos lo pequeñito y el porcentaje tan pequeñito que supone. Dentro de lo mundial, claro. La población activa dedicada a la pesca marítima es ligeramente superior al 1% del total nacional. Y el número está disminuyendo por la reducción de la flota, sobre todo de la gran altura y de altura.
Vale, uno de los problemas que tenemos en nuestra pesca es que hay una sobreexplotación de los caladeros. Esto ha obligado a tomar diversas medidas como controlar las licencias, regular el arte de la pesca, las redes, las tallas mínimas de lo que se pesca, los periodos de veda, etcétera. Bueno, también podemos hablar de que la pesca ha mantenido su importancia en España hasta la actualidad, hasta los años 1980, donde los barcos españoles faenaban en caladeros de todo el mundo. De esta forma se proporcionaba pescado a los mercados a unos periodos y unos precios relativamente bajos. Bueno, hacemos un pequeño recorrido por lo que sería la pesca y por lo que sería la historia de la pesca en España. En definitiva, lo que tenemos que aprender es lo que vemos en pantalla. Que efectivamente, España es un país eminentemente marítimo y pesquero, que uno de los problemas que tenemos es la sobreexplotación de esos caladeros que hemos hablado, que bueno, la pesca ha mantenido su importancia en España hasta la actualidad, se ha mantenido como un sector fuerte, y también el tema de los barcos españoles y dónde faenan. Pues para que veáis la diversidad que tenemos, faenan a lo largo de todo el mundo, tanto en el Atlántico como en el Pacífico Oriental, en aguas árticas e incluso en el Índico. O sea, imaginaos el amplio territorio que cubre nuestra pesca. Vale, vamos a ver ahora, después de haber visto un poquito el sector pesquero y haberlo encuadrado, vemos las regiones en las que pescan los barcos españoles, ¿vale? Son varias las regiones marítimo-pesquera de España. Las vamos a ver, ¿vale? La región cantábrica es la primera que tenemos, que va desde la frontera francesa al oeste, al río Eo, y el Ribadeo luego al este, ¿vale? Bueno, con que nos aprendamos que la región cantábrica está efectivamente al norte, en la frontera francesa y atravesando toda la región norte, es suficiente. La región noroeste también, ¿vale? Ya tenemos aquí dónde está ubicada. La región suratlántica, lo mismo, ¿vale? Luego tenemos la Mediterránea, que está compuesta por varias zonas, como tenemos aquí en el temario. Y luego la Balear y la Canaria. Con que nos aprendamos los nombres de las zonas y un poquito dónde ubicarlas, pero vamos, según tienen el nombre, así sabemos dónde las tenemos que ubicar, ¿vale? Eso sería suficiente. Bien, vamos a ver la producción, el consumo y las reservas. En primer lugar tenemos la producción pesquera. Como dato, os ponemos aquí el primero, en 2005, la producción pesquera de España ascendía a 1,8 millones de toneladas, distribuidas en un 75% de peces, 20% de moluscos y 5 otras especies. Bueno, solo nos tenemos que quedar con esa producción pesquera tan abundante de 1,8 millones, ¿vale? Ahí os comentamos las diferentes especies que pescamos e incluso cómo se hace y las partes en las que se divide esa producción pesquera, ¿vale? Se divide en 3 partes casi iguales, que como veis aquí están todas desglosadas. Bueno, eso no hay que aprenderlo, ¿vale? Sobre el consumo, ¿qué tenemos que aprender? Pues mira, el consumo de pescado se sitúa cerca de los 40 kilos per cápita al año, según la FAO. Somos el país del mundo donde más alimentos de origen marino se consumen, tras Japón, Noruega y Portugal. O sea, estamos entre los 4 primeros, ¿eh? Ante las riquezas pesqueras de nuestra plataforma, aunque las riquezas pesqueras de nuestra plataforma continental están muy disminuidas debido, como decíamos, a la sobrepesca, ¿no? A la sobreexplotación del mar. Bueno, luego os hablamos un poquito del abastecimiento de los mercados, pero sobre todo nos quedamos con lo que tenemos en pantalla, ¿vale? Con el tema del consumo. Las reservas marinas en España es el siguiente y último punto de esta diapositiva, en el que vemos que constituyen una medida específica que contribuye a lograr una explotación sostenida. Hay medidas de protección muy específicas y que, bueno, son, digamos, muy concretas para evitar eso, la sobreexplotación de los caladeros. Aún así, el problema de la sobreexplotación lo tenemos, pero bueno, digamos que está medio controlado, ¿vale? O está intentando controlarse. A continuación vemos la actividad industrial. El panorama que ofrece la industria española, sintoniza en gran medida con los rasgos y con la problemática que hay en la Unión Europea. Esta situación es resultado de un proceso de cambio al que se ha llegado tras superar algunas dificultades. ¿Cuáles han sido? Pues la escasez de carbón y de fuentes de energía, el atraso tecnológico y la escasez de capital. Bueno, como vemos en el temario, la industria en España llega de la mano de instituciones públicas y de capital extranjero, sobre todo. Y es un largo proceso que comienza en el siglo XIX. En principio, la burguesía española no apostó demasiado por la industrialización, con lo que la industria se quedó bastante atrasada con respecto a otras economías. Sin embargo, bastó para iniciar una tímida pero constante industrialización
porque a mediados del siglo XIX aparecen de repente dos núcleos industriales que van a reflotar y van a darle un nuevo impulso a la industria, que son el País Vasco y Cataluña, ¿vale? Esto es importante y esto lo tenemos que saber. Luego nos habla, bueno, pues de los primeros que surgieron en torno a Bilbao, luego nos habla de Cataluña, y lo que vemos es, lo que me interesa también de este párrafo o de este apartado es el siglo XX. El siglo XX tuvo como protagonista la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial. Como en el caso de los aranceles proteccionistas que propiciaron la consolidación de los núcleos industriales vascos y catalanes, ¿vale? O sea, incidieron de nuevo en las dos industrias que se habían creado. Luego nos habla del estado después de la Guerra Civil, del año 51, el que llega la primera ayuda americana. Vemos en el 64 que empieza el primer plan de desarrollo, en el 73 la crisis del petróleo, en fin, os vamos marcando aquí en negrita todos los puntos más importantes que han surgido o que han ido produciéndose dentro de la actividad industrial. Entonces, esos pequeños apuntes yo os recomendaría que los apuntaseis aparte, que los anotaseis, y ese sería vuestro resumen solamente de las fechas que hay en negrita y de los sucesos que os hemos marcado. Bueno, en la actualidad, después de ver todas esas fechas, llegamos a que las autoridades tratan de atraer inversores creando suelo industrial, donde las empresas puedan encontrar ventajas y puedas suponerles un atractivo venir a España a crear sus empresas o sus sedes. Se crean parques tecnológicos para incentivar eso, la industria de las altas tecnologías. Hoy en día España es un país claramente industrial, os dais cuenta de la diferencia con, por ejemplo, la agricultura. Ya no es un país ganadero y agricultor, sino que somos un país claramente industrial, con buenas producciones siderúrgicas, navales, textiles, etcétera. Y esto, bueno, pues hace que efectivamente nos alejemos cada vez más de esa imagen antigua de un país agrícola. Bueno, vamos a ver los principales sectores dentro de la producción industrial. Por un lado, las actividades metalúrgicas, como veíamos antes, la siderurgia de base o cabecera está concentrada en zonas muy concretas, por ejemplo, el litoral cantábrico y de forma especial en Euskadi, donde están todas las acerías o las principales que hay en España. La industria química se ubica pues, muy cerquita o coincidente con la metalurgia en el triángulo del País Vasco y su periferia y en la Cataluña litoral. También tenemos industria textil y de confección, aunque cada vez menos, antes teníamos mucha más. Es un sector básico que absorbe más del 10% del empleo, o sea que imaginaos. La diversidad de los subsectores, de fibras, de tejidos y demás, hace tener unas características especiales. Tradicionalmente el sector textil empleó mucha mano de obra, pero ha sido sustituida y está siendo sustituida cada vez más por la maquinaria, lo que provoca un alto desempleo en este sector. Bueno, también hay industrias recientes de nueva creación, como son las nuevas tecnologías y la agroindustria. Estas son industrias de alto valor añadido que pueden instalarse en casi cualquier parte, ¿no? Porque los costes de producción son muy reducidos. De lo que realmente dependen es de la investigación científica y de los recursos económicos, como créditos, subvenciones públicas, porque necesitan continuamente adquirir nueva maquinaria, adaptar sus procesos a nuevos procesos industriales, entonces necesitan continuamente esa inyección de dinero. La agroindustria, que también es una de las industrias recientes, es una actividad relativamente nueva, ya que debido al aumento del nivel de vida, los alimentos no nos llegan recién recogidos, sino que deben pasar un proceso, aunque sea mínimo, de limpieza, envasado, conservado. Entonces, bueno, a esto se dedica la agroindustria. Vamos a ver el siguiente sector que es la siguiente diapositiva, que es la que nos habla de los problemas que tiene el sector industrial. Hemos visto antes los problemas de la pesca y del sector agrario y ahora vemos los que tiene este sector industrial. Vale, los problemas son los que tenemos en el punto 1.4.2, que serían el tamaño reducido de las industrias, la reducida investigación científico-técnica, la falta de capitalización, la insuficiencia de materias primas y fuentes de energía, las numerosas instalaciones que hay ya obsoletas que tienen que actualizarse, también que el sector público está condicionado más por lo político que por lo económico y social, y claro, la falta de reconversión industrial. O sea, es necesario que haya reconversión porque nuestras industrias necesitan ser competitivas en el exterior y no la hay. Entonces, bueno, estos son los problemas que tenemos
además en una pregunta, si no recuerdo mal, de uno de los ejercicios. Esta pregunta es bastante importante y por lo menos sabernos 3 o 4 guiones si nos vendría bien para el examen. En la diapositiva que tenemos delante, de lo que se habla es de la producción energética, ¿vale? Que es la que vamos a ver. El sector de la energía en España supone aproximadamente un 5% del PIB, ¿vale? No es demasiado elevado, pero su importancia va más allá de este porcentaje, puesto que es un sector estratégico del que necesitan otras ramas de nuestra economía, ¿vale? O sea que es como la base para otras producciones y para otros productos. La energía primaria consumida es principalmente de origen fósil, o sea, petróleo, gas natural y nuclear. En cuanto a la energía producida en el país, la principal fuente es la de origen nuclear, un 50%, seguida de las renovables, que tienen un 35%. La demanda energética, sin embargo, es creciente, se ha incrementado en los últimos años más de un 20%. Bueno, otro de los problemas que tenemos en la energía, que también los hay, es la dependencia energética externa, porque es mayor que la de la media de la Unión Europea. Además, hay un déficit energético que ha supuesto, en media, un 39,6% del déficit comercial total de nuestro Estado. O sea, que esos dos problemas serían, o sea, esos 2 puntos serían los 2 problemas de la producción energética y minera en España. Para intentar paliarlos, estas deficiencias, el Estado inició una política energética desde el año 83, ¿vale? Pero bueno, esto al final no ha resultado tan ventajoso como se planeaba. A mediados de los 90, la política energética se orientó a impulsar las energías renovables, y es en lo que estamos hoy en día, que ha provocado el despliegue de las tecnologías, ¿vale? De las cuales la eólica constituye el ejemplo de mayor éxito, que satisface, pues, por ejemplo, en el año 2009 el 13,8% de la demanda. O sea que sí que se genera suficiente energía eólica como para, bueno, pues, cubrir una parte importante de la demanda. Bien, tenemos a continuación esas diferentes energías, la del sector eléctrico, nuclear, natural y por último las renovables, que son las que nos vamos a detener un poquito más. Las demás las leemos, por supuesto, y las subrayamos lo más importante, intentamos ver un poquito cada una de ellas, pero nos vamos a detener en las renovables, porque tradicionalmente han tenido un peso pequeño en relación a la demanda de energía primaria y, sin embargo, desde finales del siglo XX, estas diferentes tecnologías han estado fuertemente impulsadas, ¿vale? Han sido 2 principalmente, que son la eólica y la solar. Esto puede ser pregunta de examen perfectamente, ¿no? ¿Qué suponen las energías renovables y cuáles son? La eólica es una fuente de energía muy importante en nuestro país. El Plan Energético Español prevé generar el 30% de su energía a través de esta energía renovable. O sea, se espera que la mitad de la energía provenga del sector eólico, ¿vale? Desde hace unos años, además, en España es mayor la capacidad teórica de generar energía eólica que nuclear y es el segundo motor mundial de energía eólica, después de Alemania. O sea que en esto sí que estamos un poquito ahí a la cabeza. Luego tenemos también la parte de la energía solar, porque el potencial solar en España es el más alto de Europa debido a su privilegiada situación y climatología. Por lo tanto, este desarrollo está en auge. A lo largo del 2008 se produjo un boom en la instalación de paneles fotovoltaicos, los llamados paneles solares, permitiendo que España sea el primer productor de energía solar del mundo. O sea que en esto sí que estamos a la cabeza, aunque la energía eólica estuviéramos por detrás de Alemania. Os hablamos de los 2 proyectos innovadores que se están realizando en España para el futuro, que los tenéis aquí, además constituyen pregunta de examen y bueno, los leéis y tampoco, ya os digo, no hay que aprenderlos de memoria, pero sí que hay que aprender lo que tenemos en pantalla sobre las energías renovables. Bueno, vamos a ver uno de los últimos puntos, el penúltimo, la producción minera en España. En este apartado os contamos un poquito cómo comenzó la explotación de la minería, os contamos las zonas en las que se estuvo realizando esta labor y por último cerramos ese primer párrafo diciéndoos que la situación ha cambiado mucho desde que se comenzó a explotar la minería porque se han agotado varios yacimientos, ¿vale? Aún así, España sigue siendo uno de los países más ricos de Europa en producción mineral, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con la producción que se hacía cuando se comenzó a explotar. En el presente, la producción de mineral en España está centrada en fuentes de producción que no son energéticas y a nivel mundial, y teniendo en cuenta exclusivamente el valor de los minerales metálicos y no metálicos y productos mineros, ocupamos la 9ª posición y el primer lugar entre los países de la Comunidad Europea. Bueno,
La minoría representa solamente el 15% del Producto Nacional Bruto y cada vez da empleo a menos personas. En la actualidad se cuentan unas 85.000, que no es demasiado, la verdad. La diversidad de la producción mineral española, bueno, pues es muy grande. Encontramos en el suelo español casi todo tipo de minerales. Ellos los dejamos ahí en el temario para que los veáis, ¿no? Aunque hay un total de más de 100 productos, solo 17 se extraen en cantidades significativas. Los tenemos aquí. Bien, vamos a ver el último punto del tema, que es el del sector servicios, donde hablaremos de transporte, comunicaciones, comercio y turismo, ¿vale? Turismo y ocio. En la economía de España, el sector terciario de servicios está experimentando un crecimiento muy rápido. En el 2000 aportaba casi el 65% del PIB y empleaba un porcentaje similar de toda la población activa, o sea que es bastante. En España, las regiones con más población activa empleando el sector terciario son Madrid, Baleares y Canarias y las capitales de provincia, cada una por los diferentes motivos que os tenemos aquí expuestos en el temario. El transporte, bueno, pues en el sistema del transporte español está desequilibrado a favor de la carretera, o sea que el tipo de transporte por carretera soporta el 90% tanto de tráfico de viajeros como de mercancías. Os explicamos un poquito la red de carreteras, la red ferroviaria, la vía marítima, etcétera, y vamos a ver las comunicaciones. En realidad aquí cuando hablamos de comunicaciones, en realidad tenemos que hablar de telecomunicaciones. Actualmente uno de los sectores económicos más importantes es el de la comunicación. ¿Qué tipo de empresas englobaría este sector? Pues las de servicio postal, las de telefonía, prensa, radio y televisión, internet, que cada vez está más en auge, etcétera. Igualmente os hablamos un poquito de cada una de ellas y de las características, pues eso, lo leéis, hacéis un pequeño resumen, extraéis lo más importante, por si acaso nos pidieran en el examen que habláramos de las telecomunicaciones en España, ¿vale? El comercio, el siguiente punto. Nuestro total de la población activa da empleo al 13%, el sector comercial. Y se divide la actividad en dos tipos de comercio, interior y exterior, ¿vale? En el interior predomina el comercio minorista tradicional, es decir, las tiendas, y en el exterior pues hay una necesidad imprescindible para la economía española en mantenerlo, ¿vale? Porque el comercio exterior es el que se dedica a exportar productos que se fabrican aquí en España y a importar los productos que se fabrican en otros países para venderlos en España. España suele tener una balanza comercial deficitaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que importa más de lo que exporta, ¿vale? Que compra más de lo que vende fuera. Aunque España exporta de todo, el subsector más importante es el de servicios de turismo. Es el que más ingreso cuenta en España. Bueno, por último veremos el turismo y los espacios de ocio. En la actualidad la economía española no se puede entender sin el turismo. O sea, es una fuente de ingresos muy importante. Los ingresos por turismo equivalen al 30% del total de las exportaciones y casi compensan ese déficit del que hablábamos antes dentro de la balanza comercial. Hay muchos tipos de turismo, hay iniciativa privada, iniciativa pública. Además nos habla este punto de la orla mediterránea, de esa concentración en el territorio ligado al Mediterráneo, también lo leemos y por supuesto hacemos un poquito de resumen, ¿vale? Y por último, ese punto del ocio de España, pues nada, lo leemos, lo entendemos, pero vamos, no tiene mayor complicación porque nos habla de cómo dedica la población al tiempo libre y en qué invierte ese tiempo libre y qué supone en la economía, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos terminado el tema, espero que lo hayáis comprendido, que os haya servido de ayuda y que hayáis cogido esos apuntes y esas pistas que os he dado para poder luego estudiarlo en profundidad. Pues nada, con esto hemos terminado, la semana que viene veremos el siguiente tema de organización política y espacio geográfico y bueno, pues esto ha sido todo, que tengáis un buen fin de semana.